Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de movernos a Barcelona para conocer la historia del templo más alto de toda la cristiandad, el templo expiatorio de la Sagrada Familia. La idea de construir un templo dedicado a la Sagrada Familia fue del librero Josep Maria Bocabella, inspirada por Joseph Manyanet, fundador de dos comunidades religiosas que educaban a niños y jóvenes mientras fomentaban la devoción a la Sagrada Familia. Inicialmente Bocabella deseaba una réplica del santuario de Loreto, que alberga en su interior la que por tradición se dice fue la casa donde vivieron Jesús, María y José en Nazaret. En 1877, con el emplazamiento aún sin definir, la construcción del templo es encargada al arquitecto diocesano, Francisco de Paula del Villar, el cual desechó la idea de hacer una réplica del santuario de Loreto, y en su lugar planteó un edificio de estilo neogótico. Este templo se desarrollaría con planta en cruz latina, 7 capillas en el ábside. El diseño además incluyó un cimborrio sobre el crucero y una torre en medio de la fachada principal, alcanzando los 100 metros de altura. La Sagrada Familia desde su concepción se pensó como un templo expiatorio, es decir, que en él estaría expuesto permanentemente el Santísimo Sacramento para el perdón de los pecados. Pero en este caso la construcción del templo también fue ofrecida como un sacrificio para el perdón de los pecados, por lo que el costo de la obra debía ser cubierto únicamente con donaciones. En 1881, Bocabella compró el terreno para construir el templo, en una zona despoblada del municipio de San Martín de Provençals. Este terreno estaba incluido en el Plan Cerdà para ampliar Barcelona, conocido como el Eixample. Por lo que aunque ahora estaba en medio de la nada, se sabía que el templo quedaría dentro de una zona habitada. Este barrio llevaría el nombre de El Poblet. Con el terreno adquirido en 1882 se da inicio a las obras, comenzando con la cripta, ubicada justo debajo del ábside. En el perímetro de la cripta se construyeron una serie de capillas, del mismo modo que estaban planteadas en el ábside. En 1883, Del Villar decide retirarse del proyecto, por diferencias con Bocabella y el arquitecto que lo asesoraba. Luego de esto, la obra es encargada a Antoni Gaudí, que anteriormente había trabajado con Del Villar. Al tomar el proyecto, Gaudí inicialmente hace unos cambios mínimos al diseño, siendo los más notables la inclusión de 2 naves más para un total de 5, y una serie de capillas dejando la nave principal prácticamente a ras con el transepto. Además de esto, en el proyecto anterior el altar mayor estaba debajo del crucero, pero en el proyecto de Gaudí fue movido hasta el ábside, justo encima de la cripta. Entonces, para dar mayor altura al presbiterio, la cubierta de la cripta fue elevada, quedando los arcos por encima del nivel del suelo, por lo que desde el ábside puede verse hacia el interior de la cripta. En 1885 es inaugurada la cripta, siguiendo el estilo neogótico del planteamiento inicial, pero con las pequeñas modificaciones de Gaudí. En 1890 se da inicio al ábside, siguiendo la forma polilobulada de la planta de las capillas. Para esta época el proyecto ya había evolucionado considerablemente, incluyendo de forma sutil elementos con formas inspiradas en la naturaleza, como gárgolas representando la fauna local. Además, separando las capillas, se construyeron unos enormes pináculos de 50 metros de altura, dejando en ellos espacio para instalar estatuas de algunos santos fundadores de comunidades religiosas. En 1891, mientras se avanzaba con el ábside, se estaba empezando la construcción del acceso nororiental. Antes de seguir, en 1892, a Gaudí se le encargó un diseño para las misiones católicas franciscanas de Tánger, incluyendo 17 torres, dedicadas a los 12 apóstoles, los 4 evangelistas y Jesús. Este tipo de torres con forma de catenaria no eran de uso habitual en las obras del arquitecto, y su repentina aparición en el proyecto de las misiones de Tánger suele ser atribuido a un tipo de palomares típico de algunas regiones de África, y que Gaudí pudo ver en grabados del explorador Ali Bey. Este proyecto no se hizo, pero Gaudí incorporó a la Sagrada Familia el diseño de las torres planteadas para Tánger, pero agregando una torre más para un total de 18.
La torre más alta se dedicaría a Jesucristo, rodeándola con 4 torres con los nombres de los evangelistas. La torre adicional es la de la Virgen María, planteada sobre el ábside, y las de los 12 apóstoles, 4 sobre cada acceso. Pero como Juan y Mateo ya estaban representados por ser evangelistas, para mantener la composición se incluyeron a Pablo y Bernabé. Además de esto, los 3 accesos principales tendrían elementos alusivos a 3 grandes misterios de la vida de Jesús, recibiendo las fachadas los nombres de nacimiento, pasión y gloria. El edificio principal, además, fue enmarcado entre varias salas, que generan 4 claustros, ubicando sacristías en las esquinas más próximas al ábside, y 3 capillas, una en medio de la fachada posterior, y las otras 2 a los lados de la fachada gloria. Gaudí centró sus esfuerzos en terminar la fachada del nacimiento, para que la generación que empezó pudiera ver algo terminado. Pero además, como esta fachada sería, en su opinión, la más impresionante, serviría de estímulo para que futuras generaciones desearan terminar la obra, ya que un templo completo a media altura no sería tan imponente como la fachada del nacimiento terminada. Como esta fachada está dedicada a los primeros años de la vida de Jesús, todo en ella expresa vida y gozo, además de incorporar elementos de la cotidianidad y la naturaleza. El acceso es a través de 3 pórticos, dedicados a las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Estos pórticos están enmarcados con arquivoltas, que son arcos concéntricos, solo que en este caso no es fácil identificar los arcos, porque están totalmente cubiertos por elementos fitomorfos. Ante esta fachada hay 2 tortugas, una de mar y una de tierra. Estas sirven como base para un par de columnas que tienen forma de palmera, donde se soportan los arcos más exteriores de la arquivolta. Pero estos arcos no son ojivales como los arcos internos, sino que tienen forma de parábola, generando una especie de gruta en el espacio entre este arco y los interiores. Esta fachada fue cubierta con esculturas que representan escenas bíblicas que ocurrieron en torno al nacimiento de Jesús, como la visita de la Virgen a Santa Isabel, la adoración de los Reyes Magos y los pastores, la presentación del niño Jesús en el templo, la coronación de la Virgen María y otras tantas escenas más, dándole a esta fachada un nivel de complejidad y detalle muy superior al de las demás. Rematando el pórtico de la izquierda está un pináculo similar a los peñascos de Montserrat. El de la derecha tiene una serie de elementos terminados en una forma abstracta de la mano de Dios, representando la divina providencia. Y en medio está el árbol de la vida, incorporado como un ciprés rodeado de palomas. Por cierto, en 1897, el municipio de San Martín de Provençals fue anexado formalmente a Barcelona, y junto con esto, el barrio El Poblet pasó a ser parte de Barcelona. Como elemento para unir la fachada del nacimiento con el ábside, se construyó el cilindro en el que más adelante estaría la escalera para subir a los niveles superiores. Además, conectados con este pórtico, se construyeron los primeros módulos de las salas que más adelante cerrarían el claustro. Antes de seguir con las torres, en 1909, mientras se construía la fachada del nacimiento, se terminó donde iría la fachada Gloria, las escuelas de la Sagrada Familia, un sitio para proporcionar educación a los hijos de los obreros y niños de los alrededores. En 1914, Gaudí empezará a enfocarse exclusivamente en la Sagrada Familia, al punto que terminó mudándose a su taller, ya que su presencia era necesaria para que las obras pudieran avanzar. Esto era porque aunque existían planos y maquetas, muchos problemas constructivos eran resueltos sobre la marcha, como por ejemplo, un error al trazar los cimientos de las torres hizo que las de la derecha quedaran mucho más juntas. Gaudí no le vio problema y ajustó al diseño teniendo en cuenta esta anomalía. Las torres se construyeron con forma de catenaria. A primera vista puede que no lo parezca, porque esta es la imagen mental que se tiene de una catenaria, pero si se prolonga la gráfica, la catenaria toma esta forma. En su interior, las torres tienen una escalera helicoidal, dejando un vacío en medio para instalar campanas tubulares. En la punta de las torres se construyeron cruces recubiertas con trencadís,
que son mosaicos de baldosas rotas muy utilizados en la arquitectura catalana. En 1925 fue terminada la primera de las torres, la Torre de Bernabé, ubicada a la izquierda de la fachada. Gaudí dijo: hemos terminado una fachada completa del templo, para que su importancia haga imposible dejarte pensar en continuar. Lamentablemente, Gaudí no vivió para ver la fachada con sus 4 torres completas, porque en 1926 murió al ser atropellado por un tranvía. Luego de esto tomó la dirección de las obras su discípulo Domènec Sugranyes, que podía continuar con la ejecución del proyecto, porque Gaudí, aunque tomaba decisiones sobre la marcha, dejó una serie de maquetas y dibujos, indicando el rumbo que debía tomar el diseño. Además, como Gaudí sabía que él solo terminaría la fachada del Nacimiento, esta fue la única que diseñó con todas las especificaciones, dejando el resto del templo a manera de diseño básico, dejando a criterio de sus sucesores los ajustes finales para hacer realidad el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Los trabajos continuaron con la finalización de las torres de la fachada del Nacimiento. Luego de la de Bernabé siguió la torre de Matías a la derecha, y después las torres de San Judas Tadeo y Simón en medio. A cada torre se le instaló en la parte baja una estatua del apóstol al que está dedicada la torre. En cuanto a las plazas, en torno al templo inicialmente se planteó una gran plaza en forma de estrella, para poder contemplar la obra a una distancia considerable y desde todos los ángulos. Como el costo de los terrenos para hacer eso era muy elevado, la propuesta se dejó en una estrella irregular de 4 puntas. Finalmente se designaron manzanas ante las fachadas de la Pasión y Nacimiento para hacer plazas más adelante, sin dejar muy claro por el momento lo que pasaría ante la fachada Gloria, mientras el resto de manzanas ya estaban empezando a poblarse. La plaza ante la fachada de la Pasión, al permanecer desocupada, había sido utilizada como campo de fútbol, hasta que en 1928 fue acondicionada, dando origen a la que más adelante se conocería como Plaza de la Sagrada Familia. Mientras la manzana ante la fachada del Nacimiento empezó a ser ocupada con talleres y bodegas al servicio de la construcción del templo. En 1936, a los pocos días del golpe de estado que desató la guerra civil, anarquistas irrumpieron en el taller de Gaudí y destruyeron las maquetas y los planos que dejó Gaudí como guía para completar la obra. Luego de esto, los trabajos fueron suspendidos y los restos de las maquetas fueron recuperados y almacenados en un lugar seguro hasta el final de la guerra. En 1939, al terminarse la guerra, no se podía continuar con las obras, pues no contaban con la guía necesaria para seguir ejecutando el proyecto. Entonces, los esfuerzos se concentraron en la elaboración de nuevas maquetas, tomando como referencia fotografías de los modelos originales, planos publicados en la prensa, los fragmentos recuperados y por supuesto la propia fachada del Nacimiento que ya estaba terminada. En 1948, con todo listo, las obras son reanudadas, pero avanzan lentamente. En 1952 fue construida una gran escalinata ante la fachada del Nacimiento, permitiendo llegar hasta el nivel del templo, que se planteó unos 4 metros por encima del nivel de la calle. Con el reinicio de las obras, nuevas tecnologías empezaron a utilizarse, siendo la más notable a simple vista el uso de grúas, las cuales pasaron a ser un elemento característico del templo, símbolo de su prolongada construcción. En 1954 se inicia con los cimientos de la fachada de la Pasión, ubicada en el lado opuesto a la del Nacimiento. Esta ubicación no fue aleatoria, ya que la fachada del Nacimiento recibe la luz del amanecer, y en contraposición a esto, la fachada de la Pasión, que muestra la muerte de Jesús, recibe la luz del ocaso. Al igual que la fachada del Nacimiento, la de la Pasión también se hizo con 3 accesos, pero considerablemente menos ornamentados, para afianzar la idea de sufrimiento y muerte a través de la austeridad. En esta fachada se dejaron varios nichos para instalar esculturas más adelante. Las torres de la fachada de la Pasión se construyeron replicando el error que ocasionó la asimetría de las torres de la fachada del Nacimiento, aunque estas se hicieron un poco más simplificadas. Por ejemplo, las aberturas de las torres del Nacimiento tienen columnas redondeadas,
mientras que las de la fachada de la Pasión se hicieron rectas. En 1976 las torres de esta fachada quedaron terminadas, dedicándose de izquierda a derecha a Santiago el Menor, Bartolomé, Tomás y Felipe. Al tiempo que se construían las torres, se empezó con el pórtico ante esta entrada. Estas columnas están inclinadas y tienen forma de huesos. Acerca de esta fachada, Gaudí dijo lo siguiente: yo quería que haga miedo, y para conseguirlo no ahorraré el claroscuro, los motivos entrantes y salientes, todo lo que resulte de más tétrico efecto. Es más, estoy dispuesto a sacrificar la misma construcción, a romper arcos y cortar columnas, para dar la idea de lo cruento del sacrificio. En 1978 se inicia la construcción de las fachadas de las naves. Todo este tiempo, la plaza ante la fachada del Nacimiento estuvo ocupada de forma irregular por talleres y bodegas, pero esta ocupación propició la construcción de viviendas hacia la calle de Lepanto. Durante la década de los 70, el Ayuntamiento de Barcelona inició el proceso para adquirir los predios para poder demoler toda la manzana. Pero ante la dificultad para reubicar a los habitantes de la calle de Lepanto, se optó por dejar esos bloques de vivienda y adecuar como plaza el resto de la manzana, la cual fue inaugurada en 1981 con el nombre de Plaza Gaudí. En medio de esta plaza se incluyó un lago artificial. En 1986 son instalados los conjuntos escultóricos que van en los nichos de la fachada de la Pasión. Estos representan las diferentes estaciones del Vía Crucis. Junto con esto, en los próximos años serían incluidas diferentes piezas del programa escultórico del templo, resaltando las cestas de frutas en la punta de los gabletes de la nave. Los frutos del lado de la fachada del Nacimiento son frutos de primavera, mientras que los del lado de la Pasión son de otoño. Luego de esto se inicia con la cimentación de las columnas, de las naves y el transepto, ya que ahora las obras tendrían como prioridad cubrir el templo. Gaudí concibió el interior como un bosque. Las columnas tienen una planta que inicialmente es una estrella, y a medida que gana altura se le van agregando más puntas, hasta aproximarse lo más posible a un círculo. Esta irregularidad en las columnas recuerda la textura de la corteza de un árbol, y siguiendo con esta idea, las columnas se hicieron con un diseño arborescente, es decir, que se van ramificando en las partes más altas. Los capiteles de las columnas se construyeron emulando los nudos en las ramas de los árboles, dejando hendiduras en los de la nave central para instalar lámparas más adelante. Las bóvedas se hicieron con forma de hiperboloide. Los hiperboloides son superficies generadas a partir de la revolución de una hipérbola, un tipo de curva de dos ramas. Los de la Sagrada Familia se elaboraron extrayendo una porción de esta forma. Para integrarse a la idea de bosque de columnas, los bordes de los hiperboloides se recortaron y entrelazaron, representando el follaje de los árboles. Por la forma del hiperboloide, cada bóveda tiene un óculo en medio para instalar lámparas en el futuro. Las columnas fueron cubiertas con piedra de diferentes colores, las 4 del crucero con una piedra rosada, mientras las demás fueron cubiertas con piedras de diferentes tonalidades de gris, siendo las más oscuras las más cercanas al altar. Este degradado también se hizo presente de forma vertical, haciendo las columnas más claras en las partes más altas, hasta igualar el color de las bóvedas. Junto con esto, en todo el perímetro interior se construyeron tribunas a diferentes niveles. En el año 2000 se terminó de cerrar la nave central, faltando el ábside y el transepto. Terminada esta primera parte, se empezó con la elaboración e instalación de los vitrales, la cual se prolongará por más de una década. Además, este mismo año se instalaron las estatuas de los apóstoles en la parte baja de las torres de la fachada de la Pasión. Junto con estos trabajos se construyeron las alas que cierran los claustros hacia la fachada Gloria. En 2002 se trasladó a la zona sur de la manzana el edificio de las escuelas de la Sagrada Familia, ya que interfería en la construcción de la fachada Gloria. En 2005, las zonas del templo realizadas por Gaudí fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto incluye la cripta, parte del ábside y la fachada del Nacimiento.
Como para los cristianos la muerte de Jesús no fue el final, el relato mostrado en la fachada de la Pasión continúa con la resurrección y ascensión de Jesús, representada con una estatua de bronce de Jesucristo instalada ese mismo año, en el puente que une las torres centrales de la fachada. Al tiempo que se avanzaba con el abovedado, se estaba cerrando la fachada Gloria, quedando provisionalmente un muro totalmente liso hacia el exterior, en el que pueden verse las aberturas de las ventanas, y 7 puertas dedicadas a los 7 sacramentos. En el proceso se hizo evidente que las columnas invadían unos centímetros el espacio público, uniéndose esto a la polémica del destino de las manzanas ante la fachada Gloria. En el interior se continuó con las tribunas, quedando todo este espacio para el coro. En 2010 fue cubierta la totalidad del templo, con la finalización de las bóvedas del transepto, el ábside y el altar mayor. Esta última bóveda se hizo con una forma más alargada, resaltando la jerarquía de este espacio. Además, se terminó la instalación de las lámparas en las bóvedas y los capiteles. Las lámparas de los capiteles son ovaladas y están recubiertas con un entramado que las hace parecer un capullo de seda. Además, como las 4 columnas del crucero están dedicadas a los evangelistas, en cada una de sus lámparas está representado el correspondiente ser alado con el que se asocia a cada evangelista. En medio del presbiterio se ubicó el altar mayor, y tras este la sede, es decir, la silla del sacerdote, y junto con esta las sillas de los concelebrantes. Además, a ambos lados de la sede sobresalen los tubos metálicos del órgano. En un templo tan grande es usual el uso del baldaquino, una especie de templete sobre el altar mayor, que resalta la importancia y dignidad de esta zona, para que no se pierda entre la inmensidad del espacio. En este caso, la cubierta del baldaquino no reposa sobre columnas, sino que cuelga desde las columnas del ábside. Este se hizo con forma de toldo, de cuyo borde cuelgan racimos de uva, espigas y 50 lámparas. Por último, como elemento central en el presbiterio está la imagen de Jesús crucificado, que cuelga justo debajo del baldaquino. Para este momento el templo ya era plenamente funcional, pudiendo recibir a finales de este año al Papa Benedicto XVI, el cual en su visita consagró el templo y lo elevó a la categoría de basílica menor. Una vez el templo quedó cubierto, los constructores pudieron centrar su atención en otras áreas de la basílica. A partir de este momento, las intervenciones comenzaron a desarrollarse simultáneamente en distintos sectores de la iglesia. En 2012 se empezó la instalación de las estatuas de los fundadores de comunidades religiosas en los pináculos del ábside. En 2014 se terminó sobre el crucero la Sala Crucero, un espacio circular ubicado justo sobre el crucero. Este viene siendo el primer nivel de la Torre de Jesucristo. En 2016, luego de varios años de trabajos, se terminó el frontón de la fachada de la Pasión. Este está conformado por 18 columnas con forma de huesos, soportando una cubierta, donde aparece la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos en latín, del mismo modo que estaba escrito sobre la cruz durante la crucifixión. A los lados del frontón, a modo de acrótera, se pusieron, a la izquierda, el león de Judá, y a la derecha el Cordero de Abraham. Otra sección terminada este año fue el claustro de los Dolores y la sacristía en el extremo occidental del templo. Este año se empieza con las torres centrales, construidas a partir de módulos de piedra, elaborados en otro lugar, y luego llevados al sitio de la construcción para su ensamble. Esto ayudó a una reducción considerable del tiempo de trabajo. Para 2017 ya se había completado la instalación de los vitrales. Estos se diseñaron con tonalidades cálidas del lado de la fachada de la Pasión y colores fríos hacia la fachada del Nacimiento. Estas vidrieras son la razón por la que el interior de la basílica presenta en términos generales superficies de piedra casi desprovista de color. Gaudí concibió los vitrales como los verdaderos encargados de inundar el templo con luz policromada, tiñendo las paredes y columnas a lo largo del día. En 2018 es terminada la fachada de la Pasión, con la instalación de la cruz en el vértice superior del frontón. Además, dentro de este se instaló el conjunto escultórico del sepulcro vacío.
representando la resurrección, completando la narración que inicia en el Vía Crucis y termina en la Ascensión. Para 2020, las torres de Jesucristo y la Virgen María ya superaban en altura a las torres de la fachada de la Pasión y el Nacimiento. Sin embargo, las obras debieron suspenderse por la pandemia del COVID-19. A finales de este año, con las medidas de seguridad necesarias, los trabajos se reanudaron, enfocándose en terminar la Torre de la Virgen María. La torre está terminada con una corona de 2 estrellas. Luego siguen varias franjas trenzadas en forma de hiperboloide, que terminan unidas en 3 puntas, las cuales sostienen el remate final de la torre, un dodecaedro estrellado instalado en 2021. Esta es una pieza de acero inoxidable y vidrio, lo que permite iluminarla desde adentro, haciéndola brillar como una auténtica estrella. En 2022 son terminadas las torres de los evangelistas Lucas y Marcos, coronadas con un libro con sus iniciales y sus respectivos seres alados del Tetramorfos, un toro para Lucas y un león para Marcos. Mientras la torre de Jesucristo, que estaría conformada por 12 niveles de módulos, llegó hasta el 8º nivel. En 2023 se terminaron las torres de los evangelistas faltantes, la de Juan terminada con un águila y la de Mateo con un ángel. En 2024, la torre de Jesucristo alcanza su altura máxima sin incluir la cruz. A finales de 2025 se empezó con la cruz de 4 brazos que coronaría la torre de Jesucristo. Entonces, con la instalación del cuerpo inferior de la cruz, el templo alcanzó los 162 metros de altura, convirtiéndose en el templo más alto de toda la cristiandad. Luego de esto siguieron los 4 brazos, los cuales se giraron 45 grados para orientarlos hacia los puntos cardinales. A comienzos de 2026, con la instalación del cuerpo superior de la cruz, la Basílica de la Sagrada Familia alcanzó su altura máxima de 172 metros. Este año también se instaló en la parte alta de uno de los gabletes en torno a la sala crucero un pináculo inspirado en el fuego. Este es el primero de 3 que representarán fuego, agua y viento, los 3 elementos con los que el Espíritu Santo se muestra manifestado en la Biblia. El 10 de junio de 2026, en el centenario de la muerte de Gaudí, el Papa León XIV, en su visita a Barcelona,